presentan La Jueza. La Jueza. Bienvenidos a La Jueza, el demandante, don Miguel, y la demandada, la señora María Paz. Muy buenas tardes a los dos. Señor, usted viene a demandar a su hija. Espero no haber entendido lo que leí. ¿Perdón? Y prefiero que usted me lo explique. No sé, pues yo, el tema es que mi señora falleció en el año 2008, ¿cierto? ¿Quién, perdón? Mi señora falleció en el año 2008, ¿ya? Y ¿Usted estaba casado con ella? estaba casado, sí. ¿Vivía con ella? Sí. No, estaba separado, ¿Hace cuánto? del año 88 más o menos. O sea, hacían 20 Más años. o menos 90 años, sí. Estaba separado de palabra. O sea, en realidad, ¿no es cierto? La verdad nos faltaba respeto, ¿cierto? Faltaba respeto con ella, ¿cierto? Y decidimos separarnos de palabra los dos. Pues, o sea, en realidad, ¿cierto? Yo no vi crecer mucho a mi hija, o sea, en realidad no vi crecer a mi hija, ¿cierto? Y, ¿Por qué? porque no estaba llegado a ella, o sea, ella no me daba el espacio como para acercarme a ella. Porque era ¿Su hija? Sí. Ah, ¿y desde cuándo que los hijos le dan espacio a los papás? ¿Perdón? ¿Desde cuándo que los hijos tienen que darle espacio a los papás, señor? Yo pensaba, fíjese que creí toda la vida que eran los padres los que cuidaban a los hijos, se acercaban a los hijos. ¿Cómo es esta historia de que mis hijos no me dieron espacio para estar cerca de ellos? Que en el fondo usted no sabe cómo ella. Evidentemente todos los hijos tienen una razón y un periodo de rebeldía, que todos los padres sabemos que se llama adolescencia. Sin embargo, tanto las buenas como las malas costumbres las aprenden de uno. Es tan así que ni siquiera es instinto de madre la que habla o es la experiencia de padre la que puede concluir en eso. Fíjese que la ley literalmente dice que los padres son responsables por los malos hábitos que adquieren los hijos. ¿Por qué cree usted? Porque los padres tienen la obligación de criarlos. Entonces vuelvo a la pregunta, a la primera pregunta. Si su hija no le daba espacio, como dice usted, ¿por qué será? Yo nunca le di un mal ejemplo. Nunca fui insolente con ella, nunca fui atrevida con ella. La pregunta no era esa. ¿Por qué su hija no le daba espacio, según usted? Fue usted el que hizo la frase, fue usted el que la expresó. No yo ni su hija. ¿Por qué? Porque él se la llevaba... ¿Puedo hablar yo? Perdóneme, le he dicho 3 veces la misma pregunta y hasta ahora no tengo respuesta. Y lo último fue un silencio. La voy a volver a repetir. ¿Por qué su hija, según usted, no le da espacio? Porque era muy agresiva. Nació así. Sí, o sea, yo en realidad nunca le di mal ejemplo, ¿cierto? Pero ella era muy agresiva. Su hija era agresiva con usted. ¿Qué edad tenía su hija cuando usted se separó, señor? Como 6 años más o menos. 3, 4 años. 4 años. Como 6 Yo años creo más o que no, ni siquiera un comentario. Señorita, ¿qué quiere decir usted? Es que él dice que yo no le da espacio, totalmente falso, porque él siempre fue toda la vida súper mujeriego. De Eso hecho, no tiene nada que ver eso. yo lo habré conocido en los lapsos que lo veía, porque es un cometa Halley. Yo los lapsos que lo veía siempre con una polola nueva. Entonces, él le dedicaba tiempo a sus pololas nuevas y a sus hijos nuevos, y a la hija la dejaba totalmente de lado. Y eso que no se le da espacio, mentira, porque mi mamá jamás le cerró las puertas de la casa, jamás yo le escuché que dijera, no, Miguel, tú no entras más acá. ¿Qué edad tenía usted cuando sus padres se separaron? 4 años. Y de hecho 4. tengo un papel aquí que sale abandono de hogar del año 87, que mi mamá O sea, el año puso. 87 ellos se separaron. Claro, ¿Y qué año nació usted? en el 83. O sea, no hay... Mándame el papel con Jackie porque me da la impresión que van a tratar de negar esos hechos, pero me parece bastante contundente la prueba. Constancia de abandono de hogar en el año 87 y usted nació en el año 83, o sea, tenía 4 años. Y a los 4 años, gracias Iñaki, la niña era violenta, según usted. Que siempre fue agresiva, ¿no? Ah, agresiva, me equivoqué. Siempre fue A los agresiva. 4 años la niña era agresiva. ¿Cómo lo agredía, señor, una niña de 4 años al nivel de asustarlo y que usted no se aparezca más por la casa? Explíqueme. No sé, a los 4 años ella supuestamente era una niña, ¿cierto? O sea, de hecho era una niña, ¿cierto? Y fue creciendo, ¿cierto? Y era agresiva con su madre, ¿cierto? Insolente con su madre. ¿Pagó pensión de alimento a este caballero? Aunque creo que esa es la respuesta.
¿Pasa? Nunca. No. Es que no va pensando elementos, no hubo demanda. Sí, Ay, si no lo demandan, usted no se acordaba que tenía Es que hija. siempre ayuda, o sea, siempre ayuda. No, los hijos no se ayudan, o sea, concepto errado. Es que nunca los tribunales, ¿cierto? Hubo cierto un acta, ¿cierto? Que tenía que ayudar por los tribunales, o sea, nunca fue eso. ¿Cuántos hombres hay? No, ¿Cuántos si no tienen hijos importa de los eso, que hombres que hay hay más acá? hombres, que hay 20.000 hombres, si no interesa eso. Si a usted un tribunal no le dice que tiene que pagar alimentos, ¿usted no estaría enterado que tiene hijos? ¿Alguna mamá es necesario que el tribunal le diga que hay que hacer de comer porque los hijos tienen que comer en la hora de almuerzo? Sí, igual le ayudaba, pues. ¿Alguno de los papás que hay aquí cría a los hijos o los visita, los ayuda? Yo habré tenido... No. Conceptos cerrados. Uno ayuda a la Teletón. Uno ayuda al Hogar de Cristo. Uno ayuda a un vecino en problema, un amigo en problema. Los hijos uno se hace cargo, no los ayuda. Uno los cría, les da de comer, se preocupa de la educación, se preocupa de que no adquieran malos hábitos, se preocupa de ordenarles la vida, de que sean algo en la vida para adelante. Eso, señor, que usted no ha nombrado, ni que pareciera que no tiene idea que existe, es criar a un hijo. ¿Relación con este señor? ¿Alguna? O sea, yo siempre lo permití cuando iba a visitarme, porque mal que mal es mi papá, pero siempre le dije a mi mamá de que el día de mañana él iba a llegar cuando estuviera viejo y yo le iba a cerrar la puerta, o sea, por la rabia como niña que yo tenía, que le iba a cerrar la puerta en la nariz, porque O sea, él nunca a me ver, ayudó en armemos nada. un poco la historia con datos que me parece que son más reales. Sus padres se separan en el año 87, 88. Este señor se va de la casa. Su madre deja una constancia, como tengo acá, en la comisaría como corresponde, del abandono de hogar. Y usted se queda viviendo con su mamá. Una sola hija. Solo usted. Y vive con su madre hasta el fallecimiento de su madre en el 2008. 2008, Estuvo sí. con ella hasta esa fecha. Sí. Ya, O sea, como dice él, yo hago una autoculpa, un mea culpa. Yo no igual fui, pero yo nunca tuve un papá que me corrigiera ni que me dijera, no, esto se hace, esto no se hace. Más que como hija única, no sé si es por justificarme o no, la hija única tendemos a hacer, no sé, como mea regalona? rebelde, mea llevar la idea de una. Pero no, él nunca tuvo vínculo, ni me ayudó ni para el colegio, ni me llevó a paseo, no me llevó al zoológico, no me llevó al cine, nunca, nada. O sea, Que usted- yo recuerde. ¿Y usted, esa actitud que tuvo con su mamá rebelde, que hizo usted y todo, fue hasta el último minuto o fue durante una época? Fue hasta como, yo tenía 23 años, fue hasta como los 20. Y que yo fui criada con mamá y padrastro, un padrastro muy buena persona, 20 años preocupado de ella, y ese era mi celo, ese Fue era una mi niñita medio rebeldía. diosa, como él dice. Claro, como Pero queriendo llamar vivió la con su mamá hasta el atención. último día de su madre. Sí. ¿Y esa es la casa donde usted hoy día vive también? Sí. ¿Por ¿Y qué no esa es asume la tu rol casa? como hija de tu madre? Usted sigue viviendo en esa casa y esa es la casa que ocupó con su madre y vivió con su madre toda Toda la la vida. vida. Y esta es la casa que este señor hoy día la quiere para él. No, es que la verdad Es que yo no no sé quiero qué la es lo casa que para mí, quiere. en realidad ahí te equivocado usted, la casa no la quiero para mí. ¿Para quién la quiere? El tema, ¿cierto? Cuando murió mi señora, ¿cierto? El año 2008, ¿ya? Entre el año 2008 y 2009. Su ex mujer, que hacía 20 años que Sí, estaba ya, separada de ya, usted. correcto. Ella, ¿cierto? Recibe unos seguros del banco, ciertos comerciales. En todo caso, lo recibe ella. A mí no me interesa eso, ¿me entiendes? Entonces, ¿para qué me los nombra? Pero por eso le estoy diciendo, para que sepa, es cierto que ella asume el rol, gracias por la ¿cierto? información. Como fue con su madre. ¿Y qué tiene que ver Que diga, eso? ¿cierto? Cómo fui yo con mi madre, con mi Yo padre. le pregunté primero a usted. ¿Conoce la balanza? 2 pesos, Sí, ¿cierto? por supuesto, Aquí hay uno, aquí hay sí, otro. claro. Yo le pregunté primero a usted, empecé por usted. Vimos y quedó en evidencia los errores garrafales, las aberraciones que usted cometió con su hija. Reconózcalas, pídale perdón. Por supuesto, Haga usted lo un reconozco. mea Sí, culpa, sí, hasta ahora solo ha negado. Haga un mea culpa Eso a usted siempre y yo le exijo lo mismo a ella. siempre, Si ¿cierto? no, señor, estamos hablando los dos juntos. Si usted no lo hace, no tiene ningún derecho a pedírselo a ella. Porque ella, cuando usted hizo todo lo que nos contó que hacía, ella era una niña. Usted era un hombre hecho y derecho, señor. Es más, es el padre de ella. Me voy a hablar el tema de la herencia, nada más que eso. ¿Qué quiere aclarar? Porque hasta ahora me ha ¿Qué le dicho que... corresponde a ella y qué me corresponde a mí? Y nada más, eso no. Yo no vengo a que Aquí usted no lo ha dicho. Chico. Usted quiere que ella haga un mea culpa. Eso todo es tema suyo. ¿Qué le importa a usted?
No Ni se puso hizo caso nada, de criarla y ahora quiere me da puso culpa. nada. Ni un Qué clavo, terrible. ni una plancha. Qué de- ¿Qué es lo que usted puso quiere en la nada. herencia? Eso es lo que le estoy preguntando. De la vida de ella ya no opinó cuando tenía que opinar. Ahora guarda un decoroso silencio nomás. ¿Qué es lo que quiere de la herencia? ¿Qué le corresponde a ella y qué me corresponde a mí? Nada más que eso. Eso es todo. ¿Legal o moralmente? Legal o moralmente me da lo mismo. ¿Le da lo mismo? Hagámoslo sinónimo entonces. Me da lo Moralmente no mismo. le corresponde ni el Legalmente, pasto no seco de la importa, casa. No importa si no me interesa eso. Pero legalmente sí. Usted dijo que le da lo mismo, por eso le expliqué Pero eso. legalmente sí. Señorita, esa casa, ¿usted tiene algún certificado de esa casa? ¿Quién compró esa casa? ¿Cuándo se compró? Esa casa, el Porque acá hay sitio, solo papeles de la herencia hasta donde... Ah, aquí parece que... el sitio se lo heredó el abuelo de mi mamá. El abuelo le heredó el sitio a mi mamá. O sea, como... Pero fue antes, no sé si fue antes o durante. Pero Yo creo que tiene que haber sido antes. El sitio. Él habrá ayudado a construir, no sé, Vamos a buscar eso. 2 metros Ya, o sea, cuadrados. ese... No, lo mismo. Es el terreno. Generalmente en todas las casas son los terrenos los que tienen se llevan el gran valor. Uno puede tener un terreno muy bien ubicado en una muy buena comuna en Santiago y poner arriba de eso una mediagua y la casa va a seguir costando una millonada porque es el terreno el que tiene generalmente el mayor valor de la propiedad. Pero cuénteme un poco la historia de eso. ¿Esa casa de quién era? Usted dice que era de los abuelos. Del papá de mi abuela materna. O sea, del abuelo de mi mamá. Del abuelo. A ver, ya. Es de su bisabuelo. Claro, De su bisabuelo. sí. Su bisabuelo se lo heredó a su abuelo y su abuelo a su madre. ¿Así fue? No. El abuelo. A ver, el papá de mi abuela materna se lo heredó a mi mamá. O sea, Por eso, abuelo su de mi... bisabuelo. Sí, pues abuelo de mi mamá. Bisabuelo Y mío. bisabuelo suyo. Ya. Sí. Entonces lo pasamos a los papás. El abuelo de su mamá se lo heredó directamente a la mamá. Claro, sí. ¿Por testamento? No lo sé. Pero cuando yo fui a sacar un certificado de dominio vigente para un trámite X, ahí aparecía como única dueña, que ahí están los papeles, aparecía solo el nombre de mi mamá. Ahora vino a aparecer el nombre de mi papá después que yo gestioné la posesión efectiva. Sí, pero es que no. El que aparezca su papá en la posesión efectiva quiere decir que es heredero de ella. No tiene nada que ver con la casa. Ya. Hasta ahí. Hasta ahí. Habría que después hacer otras cosas que yo le voy a explicar, pero vamos por partes. O sea, cuando uno tramita la posesión efectiva, aparecen quiénes son los herederos de una persona. Supongamos, tramitaba la posesión efectiva de don Juan. Y don Juan supongamos que tiene 3 hijos y una cónyuge. Si yo hago la posesión efectiva de don Juan, van a aparecer estos 3 hijos y la cónyuge. ¿Qué pasa si estoy yo tramitando la posesión efectiva porque, por ejemplo, uno de los hijos mató a don Juan? Va a aparecer ahí. Es heredero de don Juan. Sin embargo, por haber asesinado al padre, tiene una causal de indignidad y no tiene derecho a esa herencia. ¿Me entiende? Eso es una cosa. Segundo, que el cónyuge sea heredero no lo hace dueño ni lo hace partícipe necesariamente de una sociedad conyugal. Porque para eso se necesita haber contraído matrimonio en una sociedad conyugal. Y se necesita que el bien que está adquiriendo con su madre sobre el patrimonio que se está haciendo esta posesión efectiva sea un bien de la sociedad conyugal. Y los bienes que se adquieren a través de herencia son bienes a título gratuito que solo ingresan temporalmente a la sociedad conyugal. No son de la sociedad conyugal. Y ese solo distingo, que lo voy a explicar en detalle, transforma al cónyuge de dueño de un 75% a dueño de un 25%. Una gran diferencia. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso que insisto en esa historia que usted está contando, porque esa historia puede darle a este señor o un tremendo pedazo o un poquito pedazo. Y hay otro dato más. ¿Su madre demandó a este señor alguna vez por pensión de alimentos? Cuando yo tenía 11 años, creo, tuve uso de razón que sí que lo demandó. Y con suerte habrá dado unas 2 veces, pero vi que hizo tanto trámite que ya después como que se aburrió. ¿Y la pensión de alimentos se habrá fijado para usted y su madre? No lo sé. Porque una de las consecuencias de no pagar la pensión de alimentos es perder el derecho a poder heredar a esa persona.